Romanos 1. Vamos a ver lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, soberano eres sobre toda la creación, Señor. Gracias por esta palabra y bendícela, Padre, bendícela en nuestros corazones y guíanos por tu Santo Espíritu, de tal manera, amado Señor, que entreguemos nosotros a los que nos has encargado esta palabra, completo el mensaje, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Mire lo que dice. Tomen asiento, hermanos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice la palabra. ¿Quién se avergüenza del Evangelio? Muchos, ¿verdad? Muchos. Muchos quieren, aún los cristianos quieren pasar inadvertidos en medio del mundo, en medio de la gente con quienes tienen contacto. Quieren pasar por alto, como que no son cristianos, porque conoce la gente su testimonio, porque no quieren hablar de Cristo. Entonces, pero nosotros, hermanos, desde que empezamos el Evangelio, yo me acuerdo que cuando me convertí, me hablaron de Jesús, pero yo no entendí, hermanos, porque en un tiempo de prueba, en un tiempo de angustia, en un tiempo de dificultad, nosotros conocemos a Cristo. Teníamos una hija que estuvo muy mal por mucho tiempo. Y cuando nos dijeron que ya no tenía solución en el Perú, que tendríamos que llevarlo al extranjero, nos quedamos desconcertados. Entonces, como suele ocurrir con muchas personas, con mi esposa íbamos a la misa de las 7, de las 8, no me acuerdo, ya me olvidé, la tarde, y nos hicimos tarde. Y el curita siempre exhortaba que lleguen temprano, qué vergüenza. Y le digo a mi esposa, pasábamos por la calle, había ahí un templo, que mucho tiempo yo pasé por la puerta de ese templo, pero nunca me atreví a entrar, porque entraban los internados ahí, bien vestidos ellos. No sé si yo le sugerí o mi esposa me sugirió, ¿qué te parece si entramos aquí? Entonces era un poco diferente. Y mi esposa me dice, no nos van a dejar entrar ahí, mira cómo están vestidos. Le pregunto al joven y no pierdo nada. Le pregunté y me dijo, claro, señor, me dijo, pase. Me tomó de la mano él y a mi esposa una
señorita, lo tomaron de la mano, nos llevaron adelante, nos sentaron en las primeras butacas. Era un templo bien grande, como para 3,000 personas, y el pastor ya estaba predicando. Y ese mensaje yo lo recibí, no me acuerdo, pero como que el pastor hablaba como si me conocía de años. Y al final, el pastor dijo, hay 3 matrimonios aquí que tienen que recibir al Señor. Así que yo les pido que pasen adelante al altar para orar. Mi esposa y yo mirábamos, pasó una pareja, y no aparecían los 2 más. Y nosotros mirábamos a qué horas pasan. Y pasó otra pareja, matrimonios, y el pastor desde el púlpito decía, falta una, que el Señor los ha traído precisamente, Él los ha traído hoy. Y nosotros miramos, ¿dónde está esa pareja? Y no había. No aparecía y pasaba el tiempo, hermanos. El pastor bien paciente. Un hambre que tenía él por las almas. No sé si el ujier se acercó y dijo, son ustedes los que han venido. ¿Nosotros? Bueno, pues vamos a pasar. Nos hablaron del nuevo nacimiento así rápido y oraron por nosotros. Pero yo al salir de ahí, hermanos, no sabía qué era. Pero sí sentí el amor que había en ese lugar. Creo que mi esposa se acercó a la chica y le dijo, señora o hermana, de repente necesita una almohada o algo. Una atención única, hermanos, a los nuevos. Y fuimos a la casa, pero yo tenía una paz en el corazón, sentí esa paz. No entendía nada de lo que había hablado el pastor, solamente sentía algo diferente en mí. Y pasando un día fui al templo, por algo fui. Y ahí me encontré con un hermano de apellido castellano, ¿cómo es castellano? Carlos, y una hermana Lucy, a la cual nunca más lo vi, a Carlos sí. Y me dijeron, ¿has recibido a Cristo? No sé qué es recibir a Cristo. Oramos por ti, ya oren por mí. Y cuando estos hermanos oraron por mí, yo sentí, hermano, que me arrancaron del suelo, del piso. Y estaba por las alturas, no sé por dónde, hermano, había pasado la luna, el sol. Y sentía, hermanos, algo tan grande, un gozo enorme en mi corazón. Y cuando dejaron de orar, como que yo estaba parado en el mismo sitio. Pero fue diferente desde ese día. Y desde ese entonces, yo dije, no volveré atrás. Seguiré adelante porque yo alguna vez, muchas veces le había dicho, Señor, el día que te conozca te serviré. Yo le decía, hermanos, porque tenía trabajos que no eran dignos de llamarse trabajos, pero tenía familia y tenía que sostener. Entonces, de ahí en adelante, vino algunas pruebas, algunas dificultades. Pero la hija que teníamos, hermano, se rebeló. Y al final Dios lo sanó. Lo que no pudo hacer la ciencia, Dios lo hizo. Pero nuestras vidas cambiaron desde ahí. Yo he tenido muchas pruebas, muchas dificultades. Perdí amigos, perdí amistades, prácticamente perdí a mi familia.
tanto por el lado mío como por el lado de mi esposa. Dejaron de hablarnos. Los vecinos, había una vecina, hermano, que empezó a insultarme, porque como vivíamos en una quinta, teníamos un solo caño, y para recoger el agua era el problema. Mi esposa ponía su balde, su tetera, y la señora venía, lo sacaba, o de esa misma tetera lo llenaba su tetera, y era terrible, hermano. Y desde ese día dejamos de pelear, dejamos el insulto. La señora me insultaba, me metía agua por los pies y me decía: cobarde, ¿qué te pasó? Ya no te defiendes, ya no abres la boca, ya no dices nada. Y yo, en vez de sentir ira o enojo, yo sentía risa, hermano. Si esta señora conociera lo que yo tengo. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. No me saludaba cuando me veía. Era un callejón de entrada largo, como de 9 metros, algo así. Cuando me veía entrar, ella regresaba a su casa y salía después. Y una vez me encontró y me saludó, me dijo: señor Aníbal, buenos días. Buenos días, señora Nati. Desde ese día ella empezó a cambiar y me dijo: ¿a dónde está yendo usted? Y yo quiero ir también. Es un hombre que no pelea, es un hombre pacífico, es un hombre manso. Algo pasó con usted. Y lo llevamos al templo y se convirtió al Señor. Entonces, hermanos, así, muchas pruebas, muchas dificultades. Nos quedamos sin dinero. Tenemos testimonio de que cuando no teníamos nada, absolutamente nada, ni para fósforos, en ese día llegaba un hermano. En ese día, hermano, llenaban se puede decir, las canastas de cosas, y al final le daban propina a mi Zoilita, que era chiquita. Y así vivíamos, hermano, hasta que me dieron trabajo en el templo. Yo trabajaba en el templo, limpiaba el templo, barría el templo, limpiaba los baños. Allí empieza mi ministerio, limpiando baños, barriendo. Me acuerdo, hermanos, una vez que fui a mi tierra y los amigos de allá se enteraron que iba. Y ellos dijeron, porque después me contaron: Aníbal ya no toma, me dicen que ya no toma, pero cuando venga le vamos a hacer tomar. A nosotros no nos va a despreciar porque somos sus amigos, sus promociones. Y nosotros sabemos lo que él ha hecho, terrible. Así que si no quiere tomar, le vamos a revelar a su esposa todo lo que él era aquí. Y me fui, hermanos. Entonces dice que ellos habían comprado muchas cajas de cerveza, habían hecho matar cuyes, gallinas, quesos, y eso lo tenían por las chacras, por los cafetales escondidos ahí, esperando la hora que llegue para que eso de las 11 de la noche más o menos, ellos vengan a la casa de mi papá y mi mamá y ahí me hagan beber licor. Entonces ellos bien camuflados estaban por las chacras. Pero dicen, hermano, que eso de las 10 de la noche salió la ronda campesina y no dejaba pasar a nadie. Entonces ellos con sus cajas de cerveza estaban ahí hasta que salieron a la carretera y los ampallaron, como dicen, la ronda campesina. Y ellos corrían con sus cajas de cerveza y en eso se caían las botellas, se rompían y todo lo que tenían, hermano,
lo perdieron, hermano. Todo lo que tenía la ronda campesina, pero no era la ronda exactamente, sino ellos tenían miedo. Me cuenta ahí un amigo, dice que cuando él se paraba por el lado de la acequia, por el lado del camino, veía, dice, un rondero a su lado con su látigo ahí, dice. Y él corría para el otro lado y en eso terminaron con las cajas de cerveza. Lo acabaron de romper, y los cuyes y todo quedaron regados por los cafetales. Y dice que cuando se reunieron ya al amanecer, ellos mismos dijeron, el Dios de Aníbal es poderoso. Ese Dios sí es poderoso. ¿Cómo que nos han hecho destruir todo el material que nosotros teníamos? Entonces así, hermano, yo ni sabía, hermano, que me habían preparado esa trampita. Después me han contado. Hoy esto pasó. Ese es el Dios a quien nosotros servimos fielmente, hermanos. Él nos defiende. Él está al tanto, Él sabe, Él mira de arriba. Entonces, hermanos, cuando aquí la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo desde ese día, hermanos, he portado mi Biblia, he cantado coros en la calle, en evangelismo, he predicado, yo he predicado por todo esto, de donde estaba Plaza Vea, por ahí, antes de que esté Plaza Vea. He predicado en esos parques, cuando trabajaba con la iglesia Emanuel. Entonces, para mí, hermano, no es vergüenza el Evangelio. Al contrario, como ahí dice, es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente. Primeramente a los hebreos, a los judíos, al pueblo de Dios, y luego al griego, a los gentiles que somos nosotros. Así yo conocí a Cristo, así he predicado de Cristo, he pasado muchas cosas, muchas pruebas, pero avergonzarme no. Ya estoy sobre los 70 años, ya cumplí el tiempo reglamentario y todavía estoy aquí, hermanos, hablando del Señor, hablando de Dios. Para el mundo esto no es así, hermano. Para el mundo esto es una locura. La gente de cultura que dicen ellos, hermanos, ellos consideran buenas personas a aquellos que no hablan de Dios. Mientras no les hable de Dios, usted es buena persona. Pero cuando empezamos a hablar de Dios, entonces somos como energúmenos para ellos. Nos persiguen, nos insultan, nos ponen a un lado. Eso me dijo mi Arianis, que está en el colegio latino. Me dijo, papá, todo lo que yo pensaba que eran mis amiguitas, me han dicho que no van a hablar conmigo. Ya no soy su amiga porque voy a la iglesia evangélica. Dije, no te preocupes, hijita. Dios ya hará los cambios, porque lo he hecho conmigo, hermanos. Luego mi Génesis vino acá al colegio. Igualito me dijo, papá, todas las niñas se van a un lado, me dejan sola a mí. No se juntan conmigo. Déjalos, hija, déjalos. Hasta que en una oportunidad le nombraron representante ¿cómo se llama? Brigadier, pero además de eso es representante de la Cruz Blanca, Cruz Roja. ¿Cuál es? ¿Génesis? ¿Ah? Cruz Roja. Entonces ahora todas son sus amigas. Mire, Dios hace los cambios, hermanos.
Eso yo lo he visto en mi vida. Antes, porque no tomaba, ya no era su amigo. Ahora, más bien confían. Dicen que es un hombre que no es de doble ánimo. Entonces, es así, hermano. Para el mundo, mientras usted no abra la boca, que es de Dios, que le sirve a Dios, que cree en Dios y que lee la Biblia, es una buena persona. En el momento en que uno dice, bueno, yo le sirvo a Dios, me identifico como cristiano, como un seguidor, como un discípulo de Jesús. Ah, no, este no vale para la sociedad. Y es así, hermanos. Entonces, pero gracias a Dios, hermanos amados, que nosotros estamos aquí sirviendo al Señor para gloria del Dios Santo. Entonces, habiendo hablado, hermanos, de que uno no se avergüenza del Evangelio, no tengo por qué avergonzarme, es poder de Dios. Dios muestra su gloria en nuestras vidas. Él, hermanos, nos rodea. Cuando nos ven a nosotros, ven una presencia, no la presencia nuestra, sino la presencia de Dios, porque nosotros portamos la presencia de Dios activa. Donde uno va, el Espíritu Santo que está en nosotros redarguye a las otras personas de que no andan correcto. Entonces, para eso vamos a ver las bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas son? ¿Cuántas son? A ver, mejor vamos a leerlo en Mateo 5. Las bienaventuranzas vienen después de la ley, después del decálogo. Los 10 mandamientos, donde nos da directrices, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, nos da las pautas sobre las cuales debemos regir nuestra vida cristiana. Y luego nos da las bienaventuranzas, que son la identificación nuestra con el corazón del Señor. Gloria a Dios. Pues los versículos que hemos leído son tan interesantes, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el que cree. Mire lo que nos perdemos ahí. Nos perdemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Yo creo en el Evangelio, creo en el poder del Evangelio, que es para salvación. Si no es así, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos asegurar nuestra salvación? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Amén. Gloria a Dios. Dice, mira lo que dice en el capítulo 5 de Mateo, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué decía? Mire cómo detalladamente el Señor, solamente a voz de cuello. Él vio la multitud y él sabía en su corazón que era tan necesaria estas bienaventuranzas, hermanos, donde el cristiano se va a identificar personalmente con el señorío de Cristo. Él es el que lo manda. ¿Y qué decía? Primera bienaventuranza.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado? Ser feliz, dichoso, ser todas estas cosas, hermano. Bienaventurado, dichoso, feliz. Primeramente para los pobres en espíritu. Es la primera bienaventuranza. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no vino a un hogar de ricos? Él podía hacerlo, ¿no? Y los judíos hubiesen creído inmediatamente. Pero Él vino al seno de una familia pobre, porque Él se identificó con esta familia, con la pobreza, con la necesidad, con la angustia, con el dolor. Bienaventurados los pobres en espíritu. El mundo no enseña eso. ¿Ha visto usted que el mundo enseña sobre la humildad? La humildad para ellos es algo afrentoso. Ellos confunden, el mundo confunde humildad con dejadez. Confunde la humildad, hermano, con la falta de limpieza. Y no es así. El humilde ve su necesidad y en su necesidad clama a Dios. Y Dios no se mueve por la necesidad. Dios se mueve por la fe en los pobres. El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre lo tendréis, y hay mucho pobre. El mundo está cubierto de pobreza, y la riqueza en manos de unos cuantos. Entonces Jesús vino y se identificó porque Él decidió salvar a los necesitados. Y lo vemos hablando con los pecadores, con los perdidos, con los borrachos, con las prostitutas, y estos pobres en espíritu, estos que se creen, hermanos, que piensan ellos que son lo último de la humanidad, son los primeros en entrar en el reino de los cielos. Así que es un privilegio ser pobre, pero creer en Dios. Y no esperar que Dios obre sobre su necesidad. La gente dice, si Dios es amor, es bueno, ¿por qué tanto pobre? Pues usted habla a esos pobres y no creen en Dios. Lo que ellos quieren es que le des pan, que le des arroz, que le des azúcar. Ellos quieren algo efectivo, pero cuando le habla de algo grande que los va a sacar por la mano de Dios a otro estado, no creen. Alguien dijo, cuando encuentres un hambriento en la playa, no le des un pez, enséñale a pescar, porque si le das un pez, tendrá para comer un día, pero si le enseñas a pescar, tendrá para toda la vida. Entonces, ser humilde, hermanos, es una virtud. Ser humilde es un privilegio. Sea pobre, sea rico. La humildad con Dios. Y de la humildad no se habla. La humildad se muestra. La humildad se practica. Jesús hizo esas cosas. Y Él se identificó con los más necesitados del mundo. Segunda aventuranza, mire, ahí tenemos
Jesús, siendo rico, se hizo pobre, dice la Biblia. Se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él murió en la cruz para que nosotros ya no muramos, sino que tengamos vida eterna. Él sufrió en la cruz dolores, se enfermó en la cruz para que nosotros ya no enfermásemos. Todo esto por fe. Todo esto porque nuestro espíritu debe identificarse con aquel que habló: bienaventurados los pobres en espíritu. Segunda bienaventuranza, que dice, gloria a Dios, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado el que llora. ¿Quién quiere llorar? ¿Hay alguien aquí que quiera llorar? El mundo va riendo todos los días. El mundo quiere reír todos los días. Y todos los días va al infierno riendo. Qué irrisorio, ¿no? Las bienaventuranzas están abiertas. Bienaventurados los que lloran, lloran por una causa, lloran, derraman lágrimas para que las almas se conviertan. Lloran, derraman lágrimas, porque dicen: mañana voy a predicar. Señor, que se conviertan las almas. Señor, que sus corazones sean tocados por tu Espíritu. Yo anunciaré el mensaje que tú pones en mi boca, pero la obra lo haces tú, Señor. Constriñe a los hombres y a las mujeres de su pecado y se conviertan. ¿Alguien oraría por mí? Estoy seguro que sí. Cuando uno está en el mundo, hermanos amados, no entiende, no puede entender. Tiene un corazón duro, un corazón de piedra. Me acuerdo que vivíamos en Comas con mi esposa, vivimos un año. Por la cooperativa San Hilarión, creo que es, frente al mercado, no me acuerdo ya del mercado. Entonces, allá había una anciana, hermano, que era tía de mi esposa. Yo era todavía en ese tiempo, tenía como 32 años. Me decía, Aníbal, me decía, ¿tendrás una monedita para mi ofrenda? Ya, señora. Pero yo hablaba mal de la señora. Hablaba de que deja al marido y se va con los hermanitos. Mientras que esta tía de mi esposa oraba por mí. Yo estoy seguro que oraba por mí. Lo siento en mi corazón que ella oraba por mí. Y por esas oraciones Dios me tocó. Entonces, yo le escuchaba orar a veces. Y esta señora, que ya está con el Señor, le daba de comer a todo el que llegaba a su casa. Yo no sé cómo así, hermano. Era una persona muy generosa. Lloraba ella. Tenía un sentimiento en su corazón. Y cuando alguien moría, ella lloraba. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque Dios los consolará. Bienaventuranza número 3. Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, qué promesa. Bienaventurados los mansos. Ahora ser manso es un insulto. Ser manso, ahora no le dicen manso, le dicen menso, tonto. El Señor Jesucristo nos enseñó mansedumbre cuando trataba con los hipócritas, fariseos, con los altivos de aquel tiempo. Entonces, ser manso para el mundo es ser débil. El mundo que dice, no, sé un valiente, sé un guerrero. Si estás flaco, ve al gimnasio, toma cuerpo. Yo quiero que seas como Rambo. Eso dice el mundo. Que seas un hombre, que tengas fuerza, poder, riqueza. No, los mansos no. Pero aquí dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, hermanos, las virtudes del cielo. Estos mansos son pocos los que se encuentran en el mundo. Estos mansos son los que soportan, apoyan. A veces cuando le injurian, le hieren, ellos son fuertes de carácter, pero tienen un control, tienen un dominio propio que es fruto del Espíritu Santo. Ellos no se alteran, ellos no muestran que son alguien para aparentar o para figurar frente a la gente, frente al mundo. Ellos se mantienen firmes para Dios, mansos, y ellos heredarán. Ellos están capacitados para eso, los mansos. Mire que todo esto es contrario a lo que dice el mundo. Y de esto nos olvidamos a veces, hermanos. Nosotros los cristianos nos olvidamos de las bienaventuranzas. ¿Qué es un manso? ¿Qué es uno que llora? ¿Por qué llora? Por una causa llora. Pobre de espíritu, un humilde, sencillo, corriente, pero que sirve, que le sirve a Dios. Vamos a ver otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Qué es tener hambre? De la justicia. Ahora mismo nosotros vemos con esta injusticia. La justicia que llaman hoy es conforme a lo que dice Romanos 1:18. Porque la justicia de hoy consiste en la injusticia de los hombres para detener la justicia de Dios. Es impiedad. Hay personas implacables, hermanos, porque la justicia de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el versículo. Porque desde el cielo se manifiesta, desde el cielo. Hoy hay hombres acaparadores. La política tan sucia, irreversible en su sentido, impiedad. Veamos nuestros ancianos, hermanos, jubilados,
¿Cuánto luchan desde la mañana hasta el anochecer a veces para recibir cuánto? 150 soles, 200 soles. Mientras que ellos se llevan 20,000 soles, 25,000 soles. Sin pensar en nadie, solamente piensan en ellos. Primero ellos, segundo ellos, tercero ellos. ¿Qué injusticia es? La injusticia en el mundo se da por leyes terrenales que son contra las leyes justas de Dios. Rendirán sus cuentas, hermano, muy pronto delante de Dios. Así que tengamos cuidado en eso, hermanos cristianos. La Biblia nos manda orar y todo lo que nosotros hablemos sea conforme a esta verdad. No estamos calumniando a nada, estamos diciendo a nadie, estamos diciendo la verdad. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser santos para Dios, porque solamente la santidad nos hace diferenciar, porque eso es lo que es el cristiano. El cristiano es diferente. El cristiano tiene que ser diferente del mundo. Viene de la palabra griega dividí. Los cristianos somos divisivos. Somos diferentes, no como el mundo. Y esa diferencia tiene que mostrarse mientras nosotros caminamos por este mundo. Esa diferencia tiene que verse. Ahora la gente no confía en nadie. Por lo menos nosotros seamos confiables y la gente puede entrar en este lugar porque nos vemos, nos consideramos y practicamos, hermano, la diferencia. Somos hijos de luz. Ellos son hijos de las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia, que estamos vivos. Andamos por el Espíritu, no por lo que nos aconseja los 5 sentidos. Nosotros somos hijos de Dios. Cuando Jesús terminó de hablar de la persecución, hermanos, habló de que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Amén. Ahí está en la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, otra bienaventuranza. Está en el versículo 7. Bienaventurados los, ¿qué dice? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué dijo David? Cuando se hallaba en angustia, terrible angustia, y le dijeron, ¿tú quieres depender de Dios o de los hombres para que seas salvado de la cárcel, de la muerte? Y él dijo, yo prefiero la justicia de Dios, porque Él tiene misericordia. Los hombres no tienen misericordia. ¿Qué es misericordia? Hoy el mundo es indiferente, no es diferente, es indiferente. El cristiano es diferente. El mundo cuando ve a alguien que se arrastra, que lo atropelló un carro o le asaltaron, el mundo pasa por un lado. Es como Jesús cuando nos hablaba del buen samaritano. Mire, el profeta pasó por un lado, el sacerdote pasó por otro lado,
Pero uno que no era ni profeta, ni sacerdote, no era del pueblo de Israel, un samaritano que ni siquiera sabemos su nombre, tuvo misericordia de aquel que lo habían asaltado. Lo levantó, lo llevó, pagó los gastos y todo lo que se requería para que ese hombre volviera a vivir y fuera sano. Misericordia. Misericordia es ponernos en lugar del necesitado. Claro, por eso tenemos el Espíritu, hermano. El Espíritu nos lleva a escoger, a discernir. Y eso es sabiduría de Dios. Porque hay a veces te piden plata, no le des a ciegas. Para eso has orado de madrugada y Dios ya te preparó para lo que va a acontecer en ese día. Hay muchos que vienen y piden plata. Cuando los encuentro, me dicen, dame monedas para comprar pan. Les digo, pues, ¿qué te parece si mejor vamos al restaurante, te pago tu menú? No, yo quiero en efectivo. Pues si tú estás de hambre, estás pidiendo pan. No, yo quiero en efectivo. ¿Para qué quiere en efectivo? ¿Para gastarlo en droga, en licor, en cigarro? Entonces uno tiene que ser sabio en ese sentido. Misericordioso, ponte en el lugar del necesitado y ayúdale, socórrele, sé generoso, hijo de luz, pero con cierto límite, y dale la gloria a Dios. Lo que hace tu derecha, conoce para tu izquierda. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, los generosos, los bondadosos, los que tienen misericordia. Jesús tuvo misericordia de nosotros. Él miró lo profundo de nuestro ser y vio las miserias, vio cómo se movía el cardias de nuestro corazón y tuvo misericordia. Entonces, esto es algo profundo. Esto no es que si siento o no siento. Mucha gente dice, ay, que no siento. No se trata de sentir, se trata de hacer, porque todo lo que uno hace, lo hace como para Dios. Gloria al Señor. En el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, mire, ¿habrán limpios de corazón? Dice, ay, no, es que difícil, dice. ¿Por qué dice difícil? ¿Por qué anteponerse a la promesa de Dios? ¿Por qué anteponerse ante una bienaventuranza que lo pronuncia la misma boca del Señor? Bienaventurados los limpios, bienaventurados aquellos que todos los días se examinan y se ponen a la luz de la palabra. Al leer la palabra, hermanos, o es el Padre el que le está diciendo algo, el Padre el que me está diciendo algo, o es Jesucristo el que me está hablando, o es el Espíritu Santo. Y toda voz que viene de Dios es una voz pacífica, llena de paz, llena de amor, llena de justicia, llena de verdad. La palabra de Dios nunca viene trayendo temor ni duda. La palabra de Dios es firme, da ánimo, levanta, reconforta, reanima. La palabra de Dios, hermanos,
cambia nuestro ser, del estado en que está a un estado en el cual Dios quiere que nosotros estemos. Bienaventurados los limpios de corazón. Hay hermanos, hermanas acostumbrados al toque de Dios todos los días. Saben de qué manera Dios los toca, les habla, se acerca. Y cuando ellos no sienten eso, hermanos, no están tranquilos. Algo está pasando. El Espíritu Santo, siento el toque del Espíritu Santo. Extraño el toque del Espíritu Santo. Él es el que me guía. La palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No hay otro espíritu que pueda guiar al cristiano sino el Espíritu Santo. Amén. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso rápido se siente, rápido se nota. El cristiano puede venir aquí y hablar muchas cosas, pero el Espíritu que está en mí me da testimonio cuál es la situación de tal o cual hermano. Es el Espíritu Santo y es inmediato. Al mismo tiempo que alguien está hablando, el Espíritu Santo le está revelando. Así que no se necesita aprender sobre esas cosas, dice Primera de Juan 2:20, y en el 2:27 dice, la unción que tenemos nosotros nos enseña. Bendito sea Dios. Entonces, limpio de corazón, ver a Dios. Él es Espíritu. Gloria a Dios. En el 9, bienaventurados los pacificadores. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, bienaventurados los que portan la paz de Dios, aquellos que luchan. Y hay hermanos y hermanas que tienen ese don del Espíritu. La paz. Hablan de la paz, no de la paz de este mundo, no de la paz que está en los diccionarios, en los libros, de la paz que trae Dios, el cual era portador Jesucristo y la fuente que transmite esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como el mundo, mi paz os doy. Y el que no muestra, hermano, la paz de Jesucristo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No ha leído? ¿Se olvidó? Claro que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Es inmediato. La comunión con Dios es inmediato. Esa paz tiene que manifestarse en el corazón. Si comete error, pide perdón inmediatamente, porque la paz lo produce. La paz es la llevadera. La paz reconoce que ha fallado, que ha faltado, y dice, perdóname, Señor. Y le dice al hermano o a la hermana, perdóname. No puedo yo estar bien. No puedo yo ir así.
¿Cómo me encuentra el Señor si viene en instantes? Es tan importante mantener la paz que Jesús mantuvo con su Padre mientras estuvo en la tierra. Y Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz diferente. La fuente de esa paz es Jesucristo. No es una empresa, no es la que muestran las películas de Hollywood, no es, hay libros escritos sobre la paz, pero la paz de Dios es la paz permanente, es una paz continua, es una paz diferente, es una paz que perdura, es una paz que nos afirma en el camino de la paz. Y vamos con la última bienaventuranza. Gloria al Señor. En el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire lo que dice, bienaventurados los que padecen. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No dice bienaventurados los que padecen por la justicia. No, esos están perseguidos por sus errores, por sus faltas, por sus pecados. Por causa de la justicia, es una cosa diferente. Hay mucho perseguido por la justicia, ¿verdad? Las cárceles están llenas de aquellos que son perseguidos por la justicia. Aquí es, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Entonces, gloria al Señor. Aquí anoté algo. Quiero leerlos, hermano. Porque este versículo, uno puede tener unas cuantas bienaventuranzas, pero si no tiene hasta la 9, hasta la 8, que tenga el versículo 9, entonces no puede llegar a la aventuranza número 9. Si leemos, hermanos, despacio, detalladamente, las 8 aventuranzas y no lo cumplimos, entonces no se cumplirá la 9. Pero si nosotros desarrollamos estas 8 aventuranzas, lo tomamos de la Biblia y lo ponemos en nuestro corazón y la vivimos, porque es cuestión de vivirla, está garantizado la bienaventuranza número 9. ¿Qué le parece? Si el cristiano no es perseguido, si el cristiano no tiene pruebas, si para el cristiano este camino es tan llano, tan fácil, pues entonces no está viviendo para Dios, está viviendo para sí mismo y para el mundo. El diablo no lo toca, porque anda en armonía con él. Pero todo aquel
que desarrolle estas 8 aventuranzas en su propia vida, la ponga en práctica, la viva, la enseñe, yo le aseguro que está garantizada la bienaventuranza número 9. Bienaventurados, ¿qué dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan, diciendo contra ustedes toda clase de mal, contra vosotros mintiendo. ¿Cuánto le hicieron a Cristo? ¿Cuánto le hicieron a Él? Y nosotros no queremos que nos toquen un dedo. Ay, me jaló el pelo, dice. Ay, ya no vengo porque hace frío. Ay, es que el negocio. Oiga, hermano, ¿a quién ama más ese cristiano? ¿Al negocio, al dinero o a Dios? Definámonos. Definámonos. Le hablo con la palabra, hermano. No pierda su tiempo. Si es así, usted lleva un evangelio a su manera. Como dijo Pablo, otro evangelio. La Biblia me enseña, hermano, el que no deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, y se niega a su misma vida, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, ¿qué? No, es que tengo que tender mi cama, ya me hice tarde. Han anunciado que van a cortar el agua, tengo que juntar el agua, ya me hice tarde. Ya yo explico, yo explico, el otro sí, el otro domingo sí. ¿A quién le vas a explicar? Mándale una carta al Señor a ver qué te dice. Llámale dale un mensaje ¿cómo se llama? En Facebook. Ponle un mensaje ahí, Señor, me hice tarde. A Él no le puede mentir. Seamos diferentes. Y cuando seamos diferentes, entonces creerán que Dios es importante. Papá, ¿no vas a ir a la iglesia? No, hijito, es que tengo un asunto urgente. Entonces, ¿qué dice el hijo? Desde chiquito. Ah, Dios no es tan importante entonces. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué enseña a sus hijos? Me acuerdo con mi esposa, hermano, mis hijas, mi Ruth, mi Zoila, se hacían tarde, los moñeaba, como dicen, ¿no? Y los traía, hermano. Que fallaban, ellos saben que no se debe fallar, no se debe fallar. Y ahora están grandes ya. Pero mi esposa cumplió delante de Dios. Si usted no le enseña a sus hijos desde pequeñitos, olvídese. Cuando están grandes dicen, no, es bueno, la salvación es personal. Oiga, eso no es una justificación, no sea ridículo. Eso no es así. Enseñe lo correcto. Ahí están las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por la justicia, porque hermanos, me encontraron robando una gallina, me llevan a la justicia. Por eso no. Por causa de la justicia. No, es que me peleé con mi esposa, me llevan a la comisaría. No, por eso no, hermano, no.
Ese es por la justicia. Pues defiéndete ahí, cumple tu condena. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Son vituperados. ¿Qué es ser vituperado? Vituperado es ser insultado, vejado. Sale por la puerta de su casa y de al frente le dice, ¡ay, pelado, ¿dónde vas? Lo incomoda uno, está yéndose en paz a la iglesia. Vituperado. ¡Ah, vas! Evangelio, aleluya. Bienaventurado. Os vituperen. Hablen toda clase de injuria contra ustedes mintiendo. Bienaventurados. Bienaventurados. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, él cuando termina de hablar estas cosas, habla de que nosotros, usted y yo, somos la luz y la sal de la tierra. Por eso, hermanos, nos persiguen. Porque la sal del Evangelio de Jesucristo vierten en las heridas podridas del mundo. Les duele. Un cristiano canta la verdad. Habla la verdad. El Evangelio revela la verdad por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando el Evangelio es hablado en las plazas, en las calles, hermano, por eso la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el Evangelio, la sal del Evangelio de Jesucristo, duele contra el pecado, contra la maldad. La luz del Evangelio de Jesucristo saca, hermano, revela toda mentira guardada, todas esas obras infructuosas de las tinieblas escondidas. La luz del Evangelio lo saca. Y para eso hemos sido puestos nosotros. Portemos un Evangelio, hermanos amados, que sea digno del Señor. Digno. Que nosotros manifestemos lo que Cristo, sentándose allí en el monte, abriendo su boca, nos enseñó un día, hace 2000 años, y esa palabra perdura, y esa palabra transforma, y esa palabra cambia, y nos cambia a nosotros, porque es el mismo maestro de Mateo, de Lucas, de Pablo, y de todos los discípulos, de todos los seguidores. Él se ha manifestado. Por eso los discípulos dijeron, nosotros no podemos callar. Le quisieron pagar para que callaran. Y dijeron, no. Nosotros no podemos callar lo que nuestros propios ojos han visto. No podemos callar. ¿Cómo vamos a callar esta verdad? Sobre la cual hay testigos. Los soldados romanos, las autoridades judías, el pueblo romano, el pueblo judío, todos estos hermanos eran testigos. Caifás, Pilato, un día estarán en el banquillo y Jesús será su juez. Así que nosotros, hermanos, luchemos por ser verdaderos discípulos del Señor y dejemos todo en las manos del Señor. El Señor lo bendiga, hermanos. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias y doy gracias también a mis hermanos por el tiempo, amado Señor, que han estado en esta casa. Gracias, amado Padre, haya podido dar el mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. La palabra es libre. Bendito Dios. Tú sabes, Señor, que mi anhelo es que cada hombre y cada mujer que están aquí sean dignos de llamarse tus discípulos, tus seguidores, los que hablan tu verdad donde quiera que van. Amado Dios, los que condenan al pecado y los que sacan a luz tu gracia y tu salvación. Estamos en los tiempos finales, falta pocos días, Señor. Y el anhelo de todo siervo tuyo, bendito Dios, es trazar bien el camino que nos conduce al cielo. Padre, para que un día todos estemos allá juntos, todos los que estamos aquí. Ese es el deseo, ese es el anhelo de todo servidor tuyo, Padre Santo. Bendice esta palabra, bendice este mensaje, amado Dios, que nos hace reflexionar. Todo está escrito, Padre. Perdónanos, Señor, si hay algún descuido. Perdónanos, Padre. Pero fórmanos, bendito Dios, así como el alfarero, Padre, forma la vasija que a ti te gusta. Así, amado Dios, nosotros, Padre, mirando tu resurrección, que es tan cierta, tan valiosa y maravillosa, es la obra trascendental, bendito Dios, para el mundo. Todo ha pasado, hombres han muerto, Señor, pero nadie como Jesús dividió la historia de la humanidad en esta tierra, un antes y un después. Él vive, no está en la tumba. Y si Él ha sido las primicias de la cosecha, pues la cosecha será tan digna y pura como las primicias. Gracias, bendito Señor y Dios. Padre, toca los corazones de cada uno de tus hijos y tus hijas, tus siervos y tus siervas. Bendito Señor, y fórmanos, levántanos, Padre. Levántanos, Señor, en esta mañana. Cuando salgamos, no seamos lo mismo, Padre. Bendito Dios. Y hablemos de tu palabra y traigamos las almas al redil. Gracias te doy, Padre Santo, Padre amado, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Amén.